Educación en la edad contemporánea, en los siglos XIX y XX. La edad contemporánea comprende los últimos años del siglo XVIII, comenzando con la Revolución Francesa en el siglo XIX y siglo XX y lo que va del siglo XXI. Los acontecimientos ocurridos en el último cuarto del siglo XVIII sirvieron de transición en la modernidad a la edad contemporánea, en los que los años de la caída del sistema feudal se llegó el capitalismo, en el que los intereses comerciales y económicos predominaron. En la edad contemporánea se consolidan los estados. En nación, la producción económica deja de ser local y se llega a la globalización. Además, la fábrica industrial sustituye al taller. El pensamiento, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y se emplea un sistema parlamentario y democrático en prácticamente todos los países del mundo. El último cuarto del siglo XVIII fue marcado por tres grandes acontecimientos históricos: la Revolución Industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Dentro de la Revolución Industrial reside sobre todo en una gran aceleración de la reproducción en la Edad Media. Existía el taller artesanal en el que trabajaba el maestro y un par de aprendices. Hacia los siglos XV y XVI, los talleres se multiplicaron y se organizaron de tal forma para acelerar la producción. Por ejemplo, se repartió el trabajo estratégicamente para ahorrar tiempo de producción. Se estabilizó el trabajo, pero con la revolución industrial. Las máquinas sustituyeron el trabajo de muchos hombres, incrementando exponencialmente la producción y mejorando la calidad del producto. La revolución industrial inició en Inglaterra, sobre todo en la industria de los textiles. La invención de la máquina de vapor permitió el avance de la minería, los transportes como el barco de vapor y el tren, y toda una serie de inventos que propiciaron en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el cual sigue incrementando en la actualidad. Panorama histórico del siglo XIX. En los primeros años del siglo XIX fueron caracterizados por el imperialismo de Napoleón en los años 1799 y 1814, donde la Revolución Francesa ocasionó un caos en toda Francia y como consecuencia surgió una dictadura para restablecer el orden. Y así, Napoleón, al llegar al poder después de un golpe de Estado, fue quien restableció el orden, centralizó el poder y la economía. Donde a principios del siglo XIX, Napoleón era emperador de toda Europa, donde decide invadir Rusia, pero es derrotado. Una derrota donde marcaría la caída del Imperio francés. Entre los años 1815 y 1848, Europa vivió una etapa de reconstrucción tras la derrota del Imperio de Napoleón. Con la democracia francesa, las monarquías europeas se celebraron en Vinea, donde reacomodaron los territorios europeos con libertad, democracia y soberanía. Pero los burgueses salieron afectados por el absolutismo y los proletarios se unieron para exigir un Estado libre, social, dando fin al poder de los monarcas, así dando paso a una mayor libertad política y comercial. Durante el siglo XIX se inició una nueva oleada de colonizaciones, dando paso a la revolución industrial que mejoró la tecnología militar. Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos fueron obligados a firmar un tratado donde no habría más guerras por un territorio. Educación y revolución industrial. La revolución industrial no solo ocasionó cambios en la tecnología, sino también en lo social y en lo cultural. Los cambios en la sociedad y en la cultural es porque las máquinas hacen mejor su trabajo. O sea, sin importar que en la fábrica haya 5 máquinas y 50 trabajadores, las 5 máquinas sacan más productos que los 50 trabajadores o 100 trabajadores que están en la fábrica. Por eso va su revolución y su renovación de tecnología para sacar más productos, porque a las fábricas les facilita más sacar más producto para más ganancia.
y pues con los trabajadores contra penita tapan lo necesario, lo que les piden en la fábrica. Tienen que sacar, por un ejemplo, 2,000 cocas al día, o 2,000 cables, o lo que tengan que hacer, pero te piden un límite exacto, que tienes que cumplirlo al día. Y las máquinas en tan solo poco tiempo te la cumplen, y los trabajadores no. Por eso es la gran revolución. Por eso la mayoría de las industrias a nivel mundial ya pues prefirieron invertir en máquinas para tener una mejor productividad, como lo acabo de mencionar, porque pues como les digo, les conviene más a ellos tener más producto, así más generan económicamente. Y pues con 50 chalanes, 50, 100, 200, los que tengas, no vas a cubrir el mismo número en poco tiempo. Hasta puedes producir más con las máquinas. En este caso, México, en esta inversión de la población mayoritariamente rural o urbana, se dio entre 1940 y 1960. Esta transformación social, sobre todo, de exigencia de una nueva clase social, el proletario, el surgimiento del proletario y su importancia como grupo social, generó un impacto considerable en la pedagogía. O sea, como México estaba como un poquito más obligado en mi punto de vista, estaba un poquito más obligado a no quedarse tan atrás, pues, en avance o renovación de tecnologías. Por eso quisieron tener o dar ese paso, pero fue más como de exigencia. Pero pues, por eso tenemos un gran avance. Ya hablando dentro de la educación, hay un incremento de la educación laica, fenómeno nuevo a finales del Imperio Romano. Sin embargo, la educación aún permanecía restringida, o sea, restringida porque nada más los más populares tenían como el derecho o el uso a esa tecnología, a esa educación, mejor dicho, perdón, me equivoqué. Y pues, en esos aspectos normalmente, cuando estos requirieron una instrucción más compleja para poder desempeñarse y tener mejor trabajo en la industrialización. O sea, antes, nada más la gente que tenía dinero o tenía, pues, por decir por ahí, palancas, tenía derecho a una buena educación. Por último, cabe señalar que la transformación educativa surgía de la pedagogía y la experiencia educativa. O sea, todo va a base de la educación y la pedagogía. No sé cómo explicárselos. O sea, yo nada más lo agarro que pues todo está formado a base de la pedagogía y la educación. También, para finalizar, es lo último que debo de aclarar, que también surgieron algunos principios fundamentales para educar. Esa nueva sociedad, burguesia, por ejemplo, burguesia y proletaria e industrial, que necesariamente debe incluir a todo tipo de ciudadanos, incluyendo niños, mujeres y pues proletari. Y pues esto es todo de mi parte, espero que les haya dejado claro algo, pero pues ya fue todo de mi parte. Panorama histórico del siglo XX hasta nuestros días. El siglo XX puede dividirse en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial que empezó en 1939 y terminó en 1945, la Guerra Fría que empezó en 1945 y terminó en 1991, y nuestra época actual que sería en el año 2001, año en que la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos provocaron la guerra contra el terrorismo y el alejamiento de Estados Unidos con la ONU. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fueron catastróficas. Se utilizó por primera vez el gas mostaza. Por último, a partir de la década de los 90, la victoria de las democracias liberales sobre las uniones de las repúblicas socialistas soviéticas se ha extendido a otros territorios. Las últimas décadas de nuestro tiempo se han caracterizado por una división entre el primer mundo y el tercer mundo.
La educación en el siglo XX. A inicios del siglo XX, los principios de la nueva escuela, llamada activa, ya se habían consolidado como el ideal de la educación. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se formularon una serie de puntos sobre las características de la nueva escuela, que se convertiría después en el ideal de la educación en el Occidente. De acuerdo con estos ideales, la nueva escuela es un laboratorio de pedagogía activa. Como puede verse, hay una diferencia abismal entre lo que fue la escuela egipcia y los ideales para la nueva escuela. Para principios del siglo XX, la escuela proponía desarrollar las habilidades de los estudiantes en vez de vaciar sus conocimientos. Sin embargo, aún existía un abismo entre el ideal educativo y la verdadera práctica, pues esta mantenía en la mayoría de las escuelas una educación rígida, autoritaria, memorizante y tradicional. En cuanto a los castigos corporales, que desde la antigüedad hasta el siglo XVIII se concebía como una práctica normal, un acto cotidiano y deseable de la educación, que para el siglo XX esto ya se consideraba un grave error. En cuanto a los países socialistas, el ideal educativo era el mismo, aun a pesar de sus diferencias en el sistema político y económico. El interés de los países socialistas a las políticas educativas de las democracias se debe al impulso de la pedagogía en estos países, sobre todo en Estados Unidos con John Dewey, máximo teórico de la escuela activa. Dewey no solo elabora los principales preceptos de la escuela activa, sino que logra llevarlos a la práctica, para consolidarse en el sistema de enseñanza estadounidense. El gran cambio de la educación en el siglo XX fue la institucionalización de la nueva pedagogía, que, como señalaba Dewey, responde a las necesidades de una nueva sociedad, una sociedad que necesita del trabajo y la abstracción por igual de la ciencia y de las humanidades. La importancia de los trabajos de Piaget en el ámbito de la psicología se debe a que clasifica las etapas de desarrollo psicológico del niño. Por lo tanto, desde que la psicología demuestra que un niño de 4 años es incapaz de razonar hipótesis y abstracciones, no tiene sentido alguno instruirle contenidos altamente abstractos. De modo que la psicología, sin que fuese ese su objetivo, delimita claramente el campo de acción de la pedagogía, convirtiéndose en una ciencia fundamental de la educación. Nuevas tendencias pedagógicas. En el siglo XX, la psicología impactó decisivamente el desarrollo de la pedagogía. En la década de los 70 representa una gran parte en la educación de los países occidentales, incluyendo México. En varios países como Francia, República Checa, Estados Unidos y otros países más se dieron los movimientos estudiantiles. Estos movimientos eran una exigencia de cambio a la educación. Además, estas demandas consistían en una democratización de la escuela, igualdad entre maestro y alumno, así también como la eliminación definitiva de los castigos corporales a los estudiantes. Los ideales educativos propuestos desde finales del siglo XVIII finalmente se llevan a cabo. Los castigos corporales comienzan a desaparecer. La relación maestro y alumno cambió radicalmente y la constitución de aulas comenzó a cambiar. Actualmente el panorama de la educación es incierto. Por un lado, persisten muchas resistencias de una educación tradicional. Por otro, existen muchas corrientes aparentemente novedosas pero poco consistentes. A pesar de ello, la educación y los ideales educativos son finalmente un reflejo de la sociedad, que al estar en constante cambio, genera un cambio constante en la educación.